La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas. Les agradecemos su asistencia y puntualidad. Y les comento, vamos a esperar unos minutitos para que Luis Rodrigo tenga un mejor sonido y podamos presenciar la presentación de una mejor manera. Entonces vamos a esperar a día 5 ese margen, también esperando que más personas se estén conectando para que la puedan presenciar completa. Muchas gracias.
Bueno, Ok, muy bien, ya te escuchamos, Luis Rodrigo. perfecto, no disculpa. ¿Ya se está viendo la pantalla? Ya podemos ver tu pantalla. Ok, perfecto. Buenos días a todos, una disculpa. Tuve aquí unos inconvenientes con la computadora, estaba bastante lenta y preferí reiniciar para no perder conexión ni nada. Bienvenido, no sé si ya diste la bienvenida, perdona, Yeri. Eh, si gustas, adelante, Rodrigo, les agradecí pues, la puntualidad y les comenté el percance, pero bueno, te presento, él es el ingeniero Luis Rodrigo López, quien es Product Manager de Panduit, principalmente en Grupo APSA. Muchísimas gracias, Yerim. Gracias a todos por el apoyo, una disculpa nuevamente y vamos iniciando. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante que es acerca de las rutas y las vías de telecomunicaciones y cómo esto lo vamos a abordar junto con la marca de Skele, que es otra de las marcas de las que estoy como responsable. Entonces, sin más, comenzamos. Ok, la sesión del día de hoy y la parte más interesante de esto es hacer un repaso acerca de lo que viene siendo el estándar de lo que es la TIA. Si recuerdan, en las sesiones pasadas hicimos un pequeño repaso de cuáles eran los estándares que eran importantes para el cableado estructurado. Uno de ellos, que es complementario, es la 569, que habla acerca de lo que viene siendo todo lo que son las vías de telecomunicaciones. ¿Y a qué se refiere con vías? Pues es prácticamente por donde yo voy a poder mandar mi cableado, llámese tubos, llámese, vamos a ver, más bien tubería, llámese lo que son ductos perimetrales, que les conocen más bien como lo que son las canaletas, y la parte de las charolas, ya sea charola tipo malla, charola tipo escalera, y la parte de, y los ganchos tipo J. Entonces, prácticamente eso es lo que abarca de las vías de telecomunicación y es de lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. Ok, ¿qué es una vía de telecomunicación? Como ya lo mencionamos. Ok, es la ruta que se dispone en es la ruta en que se dispone el cable para que vaya de un punto A a un punto B. Y puede ser que un conducto eléctrico, una bandeja portacables, ganchos tipo J, como ya lo habíamos mencionado. Una de las partes importantes aquí es, una de las preguntas más importantes es, ¿cuánto debo o cuánto me permite el estándar llenar estas diferentes vías que tenemos? Bueno, por cuestiones de certificación, se permite llenar hasta un 50%, pero si se fijan, en esta lámina tenemos una imagen con una canaleta de una T40 de Panduit, perdón, no es cierto, es una LD10, disculpen, una LD10 en donde tengo un 40% de llenado en la primera imagen y en la segunda imagen tengo un 60% de llenado. ¿Esto por qué? Porque cuando hablamos del estándar, el estándar lo primero que nos dice es de que cuando tú tienes una instalación inicial, tu proyecto al 100%, la canaleta debe de estar llenada con esa capacidad al 40%. O sea, ¿qué es esto? Cuando ustedes hagan el dimensionamiento de su proyecto, tienen que pensar que una vez que terminan de hacer el dimensionamiento del proyecto, en esa escalerilla, en ese ducto o en ese tubo, deberán de poner el 40% de llenado. ¿Por qué el 40, Rodrigo? Porque el estándar, como ya se los había mencionado anteriormente, lo que busca son buenas prácticas y sobre todo piensa a futuro. Si yo en algún momento me topo con que necesito retirar un cable porque está dañado, necesito meter más servicios o voy a hacer los famosos movimientos, lo que voy a hacer es que ya con esos espacios que se ven aquí, lo que me va a permitir es de que yo voy a poder maniobrar fácilmente mi cableado para crecerlo hasta un 10% adicional para llegar al 50%. Eso es lo que te dice el estándar. Pero, ¿qué pasa si yo lo lleno un 60? La imagen que sigue, que están viendo aquí, que es al 60, si se fijan todavía tiene huecos y esos huecos permiten que el cable salga fácilmente sin necesidad de aplicarle mucha atención al jalarlo, al tirarlo. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las veces lo que el estándar dice es de que pues, no hay que usar el famoso
lubricante para poder maniobrarlo o lo que sea que pueda, el jaboncito que luego les dicen las compañías de carrier. O sea, todo eso es lo que tenemos que evitar. ¿Por qué? Porque esto desgasta el forro, muchas veces le puede ocasionar daño y dejamos expuestos los pares y a la larga esto me afecta. Entonces, la idea aquí es de que entiendan de que es un 40 de inicio para crecerlo a un 50, pero si lo crezco hasta un 60, no hay problema. ¿Sí? Al final del día es no, o sea, por temas de certificación, si esta fuera una pregunta de examen, la respuesta sería 50, pero en la vida real, si ustedes lo llegan a hacer un 60, como pueden ver en la imagen, todavía me permite tener esa facilidad de hacer los cambios, los movimientos y las adiciones. Eso es lo que busca como tal el estándar. Y muchas veces llegamos a la incógnita de que luego los inversionistas dicen, oye, es que yo tengo una charola, a ver, una disculpa, ahí traigo, mi pequeño perrito está medio peleando, perdón. Ok, entonces, ¿qué pasa? Yo tengo, digámoslo así, bueno, perdón por el dibujo, está muy feo. Esta es como mi escalerilla y luego el inversionista piensa que le hacen una línea imaginaria a la mitad y ellos creen que este lado está lleno y todo el otro lado está completamente vacío. Hay que quitarnos esa imagen, o sea, como pudieron ver en la lámina pasada, la realidad es de que cuando queda un 60 se ve completamente utilizada. Entonces sí hay que como tratar de quitarles ese estigma a los inversionistas, porque luego ellos creen que nosotros no queremos utilizar prácticamente el espacio o que les queremos vender más simplemente por el hecho de, ¿cómo se dice? Pues nada más por venderles una canalización mucho más grande, ¿no? Más robusta en este caso. Y como ejemplo, este es el ducto más grande que maneja Panduit para el tema industrial. Y si se fijan, estos son cables de categoría 5E. La pregunta es, ¿ustedes creen que aquí esté llenado un 100% o un 60%? La respuesta es de que está llenada un 60%. A lo mejor a simple imagen no lo van a ver, pero como los cables no están en mazos, como los cables simplemente se colocaron en la charola, sin ningún acomodo, sin estar peinados, pues prácticamente se ven así. Pero si se fijan, hay muchísimos huecos entre cada cable, lo que me permitiría sacar un cable que está hasta abajo y poderlo utilizar sin ningún problema. Ok, ¿cuáles son los requisitos de instalación y de capacidad de carga para una bandeja portacables metálica como lo que es la de Panduit? Siempre hay que consultar las especificaciones del fabricante y realice el empalme de la puesta a tierra correctos. Esto es muy importante. Normalmente cuando estamos haciendo una escalera o una charola tipo escalerilla o ya sea tipo malla, se tienen que aterrizar, llámese de esquele, llámese charofil, cablofil, o sea, hasta el wild drill de Panduit, todas se tienen que aterrizar. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso. La ventaja de lo que tiene el Wild Drill de Panduit es de que normalmente esta ya viene preaterrizada, ¿no? En la mayoría de las ocasiones ahí está la imagen de cómo se ve y viene con este aditamento para que esté preaterrizado. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene. Ok, realice el empalme y la puesta a tierra correcto. Asegúrese de contar con un espacio libre de 300 milímetros, que son 12 nalgas por encima de la bandeja en el techo. ¿Qué es esto? El estándar también nos dice que cuando vamos a trabajar en una escalerilla, una charola, lo importante es de que cuando tú estés trabajando tengas espacio para meter las manos y que puedas estar viendo cómo vas a hacer el peinado. Normalmente me ha tocado ir a instalaciones en donde el peinado está perfecto, pero pusieron yo creo que a sudar a los pobres instaladores. ¿Por qué lo digo? Porque está el techo y prácticamente 2 centímetros abajo del techo ya viene la charola y está cañón. ¿Por qué? Porque para poder peinar los cables, número uno, tuvieron que meter los dedos, yo creo que entre los peraltes para poder estar ahí maniobrando y eso es muy difícil. Entonces,
No sé cómo le habrán hecho, pero sí me ha tocado ver instalaciones así. Por eso les piden una distancia considerable. ¿Qué recomienda el estándar? Como tal te da medidas, pero también te dicen, si tú puedes trabajar con tus brazos por encima del cuello, en donde la charola te queda a esa altura, es más que suficiente. ¿Por qué? Porque al final del día yo ahí ya empiezo a trabajar sin ningún problema en el peinado de los cables. Asegúrese de contar con un espacio libre de 50 milímetros por encima del carril lateral debajo del piso. Esto es para cuando vamos a hacer la escalerilla, pero para el piso falso, en el data center, en el cuarto de equipos o en el MDF, como le quieran llamar, cuarto principal. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? O sea, vas a trabajar por debajo del suelo, tienes el piso falso, y ahora, ¿cuál es el inconveniente? Ah, bueno, pues el inconveniente principal que vas a tener prácticamente es que si estoy debajo del suelo, también tengo que dejar la escalerilla en una posición donde yo también pueda trabajar tranquilamente. Por eso te dicen al menos 50 milímetros que dejes de donde va hacia la pared, pegada a la pared, para que también puedas maniobrar en hacer las curvas o esa escalerilla perimetral que va por debajo del piso falso. Y obviamente, si estás trabajando en plafón o en la parte de lo que viene siendo plafón ciego o las galletas, pues siempre se pide que tengas registros para que tú puedas trabajar en tu bandeja portacables, ¿no? Y sobre todo, una de las principales dudas que hay es, oye, ¿yo puedo mandar mi cableado eléctrico con mi cableado de cobre por la misma vía? ¿Esto está permitido? No, no está permitido. ¿Por qué? Porque el cable eléctrico genera EMIs, que son interferencias electromagnéticas, y que pueden llegar a alterar la parte de los datos dentro de mi cable. Ahora, si yo le pongo una barrera física a esta ruta o esta vía, ya sea un ducto perimetral, ya sea una charola, sí lo puedo hacer. Pero recuerden que deben de respetar ese 100, bueno, ese 40 y ese 60 o 50%. Si tú divides a la mitad una escalerilla o una charola, un ducto perimetral de Panduit, imaginemos una T70, pues ya la mitad se convierte en tu 100% para la parte de voz y datos. No quiere decir que por el simple hecho de que tú dividiste y en un lado tienes lo eléctrico y en el otro, me vas a retacar al 60% de esa mitad cuando es el 50%. Entonces, nada más que sí se entienda de que una vez que tú hagas la división, ese lado en donde vas a mandar todos tus cables de voz y datos se convierten en tu 100%. Y ahora sí, de ese 100, nada más lo puedo llenar un 40 y hasta un 50 o un 60 a lo mucho. Entonces, nada más tener mucho cuidado porque vas a disminuir mucho la capacidad de esa charola o de esa escalerilla o de ducto perimetral. Ok, otra de las cosas que nos dice el estándar de la 569 y son de las partes más importantes es que a cada 30 metros debemos o bueno, me voy a poner en este caso, es que de repente este es uno de los puntos más confusos de todo el estándar. Vamos a hablar acerca de los cambios de dirección. ¿Qué pasa actualmente cuando hacen un cambio de dirección? Bueno, lo siguiente, la realidad es que lo que pasa es de que normalmente el arquitecto les hace las instalaciones, digamos que esto es un tubo galvanizado y luego aquí llegan a un registro y normalmente lo que hacen es de que en la cajita de aquí, hay una disculpa porque no tengo buen pulso y no dibujo también. Bueno, en la parte de aquí sale el otro tubo y aquí hacen un cambio de dirección. Entonces yo voy por mi cableado en esta parte de aquí y aquí le dejan curvatura y luego lo sacan hacia arriba. Eso es un cambio de dirección. Ahora, esto no está permitido. Esto es justamente lo que debemos de tener más cuidado. ¿Por qué? Esto totalmente fuera de contexto. No se permite por una simple situación. Cuando hacen los cortes
en esta zona y en esta zona, en los tubos galvanizados, nunca los rebajan o nunca los liman, nunca pasa nada, simplemente se hace el corte muchas veces con serrucho, queda completamente puntiagudo, y cuando tú metes el cable, a lo mejor el primer cable lo pudiste dejar como aquí, pero una vez que ya metes muchos cables, el primerito que metiste va a tocar en esta superficie y en esta superficie, y le van a hacer presión, lo cual va a hacer que el cable se troce. Ese es el principal problema que tenemos con hacer cambios de dirección a 90 grados con registros. ¿Cuál es la forma correcta de hacer esto? Llego con mi tubo, voy a poner mi registro y salgo con un codo. Y el codo es lo que ya me permite con el cambio de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Literal, paso mi cable, pasa por el registro y el codo me da el ángulo de curvatura sin llegar a dañar mis cables. Ese es el beneficio de hacerlo con un codo. Entonces, esto es lo que sí permite el estándar como tal, y esto es lo que no permite el estándar. Una vez que se aclara ese tema, ahora sí voy a la parte importante, y es el cableado. Cuando tú pones un registro, normalmente los registros te los pide el estándar para que liberes tensión. No debes de rebasar nunca los 25 libras de tensión de un cable. ¿Por qué? Porque está comprobado por el estándar que después de las 25 libras de tensión, lo que pasa es de que los pares adentro del cable se empiezan a destrenzar, y eso ya nos genera pérdida de señal porque el next baja muchísimo. Entonces, la idea es de que el next sea alto para que la transmisión de datos internos sea bueno. En ese caso, lo que te dice el estándar es de que cada 30 metros tú pongas un registro. Si cada 30 metros desde donde yo salgo hasta donde quiero ir, puedo poner un registro, ¿cuántos son los cambios de direcciones permitidos? A 90 metros, o en este caso, como los mencioné, con un codo. Como lo pueden ver en esta imagen, solo te permite hacer dos salidas. ¿Por qué? Por matemáticas simples, 3 por 2 son 60. Si yo pusiera una tercera salida a los 30 metros siguientes, ¿qué pasaría? Yo ya estaría hablando de 90 metros, y entonces, al estar hablando de los 90 metros, estoy prácticamente solo con los 10 de los patch cords, y todavía me hace falta subir el cable y hacer la posición del cable. Por lo tanto, no me va a dar, y ese es el punto principal. Por eso se dice que por tirada solo te permite hacer dos cambios de direcciones. Si el registro lo pones obviamente a los 30 metros, como te recomienda el estándar, y haces tu codo. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, para quienes no les queda muy claro todavía, imagínense que este es tu cuarto de equipos. Esta es tu vertical, ¿va? Normalmente ustedes hacen un cableado del piso de abajo o del piso de arriba desde la vertical y lo colocan por la escalerilla. Entonces el cable va corriendo por aquí y de aquí alimenta, o sea, aunque tú estés cableando por abajo, tú vas a alimentar el piso de arriba. Si esto estuviera en obra negra y apenas fuéramos a hacer esta habitación, yo aquí estoy poniendo que necesito dos salidas en esta sala de juntas. ¿Qué va a pasar? Yo llego, este es mi vertical, entonces yo de aquí empiezo a cablear. Saco mi cable, lo deposito en la charola y voy por la parte de abajo, en mi escalerilla. Aquí, digamos que es la primera salida, entonces aquí pongo mi registro y saco los nodos necesarios para esta posición. Este es un cambio de dirección. Si yo aquí siguiera y este no fuera el siguiente, sino que estuviera completamente al otro lado del lugar, y llego aquí y vuelvo a subir por esta zona porque no me queda de otra, y luego le doy la vuelta haciendo
un giro, 2 giros, 3 giros para llegar a la posición final en donde voy a necesitar el nodo, estos 3 giros que hice aquí o el pilar que tuviste que esquivar aquí porque no había otra forma de hacerlo, o sea, estos no cuentan. Lo que cuenta es de mi escalerilla hacia la parte superior para cablear. A eso me refiero con cambios de dirección, porque luego no queda muy claro. Espero que así ya se haya entendido un poquito más. Otro de los tipos que se tiene son la manipulación de cables en los ganchos tipo J. Este es un gancho tipo J, como el que están viendo en la imagen. Ahora, estos se deben de apoyar correctamente cada 1.5 metros y deben de tener un espacio libre de 75 milímetros como mínimo por encima de su falso techo. Estos también se pueden agarrar de vigas, como pueden ver en la imagen. Un gancho en forma de letra J tiene la capacidad de soportar lo siguiente, los de Panduit. 50 cables de categoría 5E de Panduit, 50 cables de categoría 6 o 6A diámetro reducido de Panduit o 35 cables de categoría 6A de Panduit en su tamaño normal. ¿Qué es esto? Acuérdense que Panduit maneja los diámetros reducidos. ¿Qué nos ayuda eso? Espacio y dinero. ¿Por qué? Porque anteriormente nadie quería cambiar al cable categoría 6A porque era muy costoso. ¿Por qué? Porque llevaba más cobre y era muy robusto y era muy difícil de manipular. Hoy en día, el cable categoría 6 a diámetro reducido te permite maniobrarlo mucho más sencillo y tiene casi el diámetro de un cable categoría 6, como pueden verlo, y por eso nos permite esa misma cantidad de cables en el gancho tipo J. Y además es menos costoso porque no lleva tanto cobre como anteriormente lo hacía, al ser reducido. Siempre se dice que no debes de arrastrar los cables contra los bordes filosos y debes de evitar el tendido contra ángulos estrechos. Y principalmente, señores, cuando están con el Arqui, nuevamente, cuando les hacen las instalaciones, como ellos no conocen de los estándares, así como los cambios de dirección se los hacen con un registro a 90 grados, eviten que les pongan esto como un gancho tipo J. ¿Por qué? Porque si se fijan en el de Panduit, en esta zona de aquí tiene suficientemente radio de curvatura, que es como toda esta zona donde va a descansar el cable, sin dañarlo. Eso es la parte más importante. Mientras que en esta parte de aquí, si todos los cables caen sobre este borde, lo van a dañar porque siempre vamos a tener en contra la fuerza de gravedad. Eso va a llegar a un punto en el que los cables que están hasta abajo, con el peso de los demás cables más la fuerza de gravedad, los va a llegar a trozar. Y siempre es recomendable asignar, recuerden, identificadores a sus cables con un marcador indeleble o ya sea con una etiqueta, y normalmente se pide que se repita de 3 a 5 veces para que no se pierda la etiqueta en el proceso del tendido. Ahora, el tendido del cable. ¿Cómo hay que hacer el tendido del cable? Bueno, normalmente, ¿qué se hace? La caja se marca el carrete del cable y checas cuánto llevas. Normalmente, o bueno, anteriormente, las bobinas no venían metreadas hace algunos años. Entonces tú tenías que llevar tu bitácora para hacer los cableados porque tú tenías que decir, a ver, mi bobina es de 305 metros, todas las de Pandit. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una tirada de 60. Entonces tú le descontabas los 60 y ahora sí, hacías la tirada. Pero una vez que terminabas el día, si esa bobina había quedado con 300 metros, tú llegabas al día siguiente y empezabas. Y si tu última tirada era de 50 y tú estabas seguro que te llegaba, ¿cuántas veces no nos pasa de que no llegábamos? ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que en las noches luego te roban las bobinas de cobre por el cobre. Entonces, es por eso que después se implementó el hecho de que la bobina estuviera metreada. ¿Para qué? Para que tú finalizaras el día sabiendo en dónde te quedaste y que vieras que estás en la misma posición y que no tuviste pérdida. De esa manera, es mucho más sencillo el hecho de que tú hagas una tirada y estés seguro de que llevas ese metraje en tu bobina. Ok, una vez que agarras la cantidad de nodos que vas a hacer o que vas a tender, es importante que saques o se utilice lo que viene siendo
una guía. ¿Para qué? Porque vas a desforrar o le vas a quitar alrededor de 10 a 15 centímetros de lo que viene siendo el forro del cable y vas a dejar expuestos los pares. Esos pares los vas a encintar con cinta de aislar y los vas a llenar junto con lo que viene siendo la guía. ¿Para qué? Para hacer una punta, pero no sin antes haber identificado, como se mencionó anteriormente, cada uno de esos nodos, porque si no, terminas, sacas los cables y ya no sabes cuál es cuál a la hora de que quieras rematar. Y ahora sí, vuelves a tener otro problema porque ahora necesitas un pollo o el famoso pollito de Fluke, el Intelliton. ¿Para qué? Pues para que veas cuál es el que realmente está mandando señal. De lo contrario, es casi imposible que lo puedas revisar hasta que no remates y digas, no, este no era, este sí era. Entonces, tener mucho cuidado con la identificación de los cables una vez que estás haciendo el tendido y repetirlo al menos entre 3 a 5 veces, porque las primeras normalmente siempre se desgastan, se caen o se pierden. Una vez de que ya lo tienes trenzado, y pues después de poner la cinta de aislar, se coloca sobre la bandeja portacables y ahora sí empiezas a recorrerlo sobre tu bandeja, escalerilla, lo que vayas a utilizar. Y ojo, el techo falso no es una vía de telecomunicación. Muchos cablean sobre el techo falso, en las rosetas, en las galletas, entonces se ve muy mal. Cada que vas a hacer eso, o imagínense que lo estás haciendo y luego necesitan ir a corregir algo y quitan una donde está encima el cableado. Si a la hora de que tú dices, hay algo me está estorbando y le dan, te van a poder hasta reventar el cable. Tengan mucho cuidado con seguir estos estándares por lo mismo. Y nunca intentes empujar el cable a través de la vía. Jamás empuja, nunca se jala fuertemente, se tiende, que es como lo vas llevando tú con las manos lentamente. Y no apliques más de 25 libras de tensión o 100 newtons, que era lo que estábamos platicando, porque el cable se llega a destrenzar. Como les mencionaba, el estándar también algo que te dice es de que debes de cuidar mucho la parte de la tensión. Y para eso debes de poner un registro cada 30 metros para no superar esto y al mismo tiempo, ¿cómo se libera la tensión? Al poner el registro lo sacas en figuras en 8 en el suelo y luego lo vuelves a meter para seguir su trayectoria. Solamente hay que tener mucho cuidado porque los que ya han cableado, ya son expertos, saben que cuando haces figuras en 8, el último tramito que hay del cable puede llegar a hacer ese machucón y si se marca de blanco, si es una bobina de Panduit, ya sea bobina azul o gris, se va a marcar de blanco y eso significa que tus pares se han destrenzado. Entonces, ten mucho cuidado con esos datos. Otro de los temas importantes es el tipo de diámetro de curvatura. En el paso de diámetro de curvatura, lo que debemos de tener mucho cuidado es el diámetro de curvatura es 4 veces el diámetro exterior de tu cable y esto es cuidar de que el cable nunca esté forzado, que siempre tenga este diámetro para que no haya problemas en un futuro de pérdida de retorno. Y nada más para que se den una idea como referencia, el cable categoría 5E, que es el más delgado, comparado a una pelota de golf, su diámetro de curvatura es mayor a esto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Ok, normalmente, ¿cómo se cablea una o ya para la parte del cableado? Esto es nada más ya como detalle. Cuando tú tienes un corte de una planta, el cableado tradicional o el estándar te dice que lo debes de hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque él te dice que debes de llegar desde un cuarto de telecomunicaciones hasta cada área de trabajo y eso debe de llevar cobre, ¿no? Entonces, esta es una imagen de cómo se ve una instalación tradicional. Ahora, aquí, ¿cuál es el problema? O no hay problema, simplemente es el hecho de que estás gastando mucho cobre y si el día de mañana cambias un área, tendrás que cambiar todo ese segmento de cables que vayan hacia allá. ¿Qué pasa? Imagínense este corte en donde están viendo estas oficinas y por la dimensión de la cantidad de cables tenemos 1, 2, 3, 4 gabinetes. ¿Por qué? Porque es la forma tradicional. ¿Qué es esto? Es ya abajo de mi vertical y tengo 4 gabinetes. Esos 4 gabinetes están un patch panel, viene un organizador horizontal y viene un switch. Y así están para poder satisfacer toda esta necesidad. Pero cuando le metemos diseños inteligentes, ¿qué pasa?
Imaginemos de que ustedes van a hacer un cableado, que es el rojo, que ese cableado es un cableado que va a estar ahí permanente, y todas las zonas o todos los cableados verdes es un segundo cableado. Esto, que es una arquitectura por zonas, lo que hace, te permite hacer diseños inteligentes. ¿Qué haces? Mandas cables de fibra óptica, después llegas a un equipo en donde vas a sacar prácticamente, puedes hacer una transformación de medios y de ahí sacas cobre. ¿Cobre hacia dónde? Hacia esas zonas. Entonces, si el día de mañana yo cambio esta zona, el cable verde, lo único que voy a retirar es el cobre verde que afecta a esta zona. Todo esto de aquí se va a mantener, y como es la mayor distancia posible que se debe de tener, prácticamente lo que estoy haciendo es hacer un diseño inteligente para que el día de mañana que yo tenga que modificar mi diseño por necesidad, me salga muy barato. ¿Por qué? Porque no voy a retirar todo el cobre desde el punto que quiero cambiar hasta mi cuarto de telecomunicaciones, sino en ese punto de consolidación, llámese un panzón, que es este como plafón que se ve en el techo, que me sirve como un punto para consolidar nodos. El cableado que va de aquí a mis gabinetes es uno, ese es el que no voy a volver a mover, pero el cableado que va de aquí a cada una de estas series de trabajo, sí. Entonces, de aquí a aquí es una distancia mínima y sigo respetando todo el cableado. Adicional a eso, como pueden ver, puedo meterle alta densidad a estos gabinetes, y entonces, en vez de tener prácticamente un patch panel, un organizador y un switch, ahora lo que puedo ponerle es mi patch panel, unos patch cores de 8 pulgadas, que son los más pequeños, y hacer parcheo directo en el switch. Elimino todos los organizadores horizontales, elimino casi los organizadores verticales frontales, y eso me deja a reducir casi un 50% de espacio, y entonces de tener 4 gabinetes, ahora tengo 2. Vean todo lo que se está ahorrando aquí un inversionista. Y ya nada más para concluir, en la parte de Skele, estamos manejando una charola nueva en el mercado, en donde la oferta que se está dando con ella son galvanizados electrocincados, que son como los más comunes, recomendada para inclemencias y los agentes ambientales cuando son moderados. Tenemos acero inoxidable 304 y 316. ¿Y esto qué es? Bueno, pues sabemos que el 3.4 o el 304 es como el más utilizado, porque el 316 ya es como para más bien plantas como Pemex, petroquímicas, etcétera, donde ya hay agentes corrosivos súper extremos, y es a veces pues delicado. Mientras que los aceros inoxidables se pueden utilizar mucho para lo que vienen siendo las partes industriales como tal, ¿no? La pintura electroestática, disponible en cualquier color de los que tenemos aquí, en donde vamos a tener azul, rojo, amarillo, verde, negro, blanco. Este pintado electroestática tiene un acabado muy interesante. ¿Por qué? Porque no es que tú le vayas a meter la pintura como tal, sino que es un polvo. Entonces se rocía del polvo la escalerilla una vez que ya está el galvanizado. Y una vez de que ya lo tienes, el galvanizado, se le arreja este polvo, se mete a un horno con una temperatura bastante interesante, y lo que hace es, por medio de un tratamiento, este polvo se adhiere prácticamente por como magnetismo hacia la que viene siendo la escalerilla, y hace que quede la pintura bastante bien protegida. O sea, no es que se te vaya a despintar en una puesta o en dos, simplemente viene muy bien diseñada. Adicional, esta escalerilla, si no se fijan, el peralte de la parte superior es mucho más robusto al peralte intermedio. ¿Por qué? Porque esto hace que refuerces las uniones y la hace mucho más robusta que la competencia. Si necesitas un color que no esté en esta lista, se te puede hacer, pero se necesitará alrededor de 1000 piezas para poder hacerlo. Y también tenemos la parte de galvanizados por inmersión en caliente, recomendada cuando los agentes ambientales son severos, consideradas espesores superiores a las de la NOM. También normalmente aquí se utilizan mucho en las partes industriales. Entonces, ¿qué vamos a utilizar en la parte de Enterprise? O lo que normalmente se utiliza en la parte de Enterprise son los galvanizados electrocincados o la pintura electroestática, por necesidad de hacer un distintivo
de escalerillas, ya que de repente en edificios llevas la parte de potencia, llevas la parte de voz y datos, llevas la parte o llevas diferentes tipos de cables en toda la infraestructura. Es una manera fácil en que puedes decir, mira, estos son los cables de control, estos son los cables de potencia y estos son los cables de voz y datos. Entonces los puedes diferenciar con un color cada uno y así es mucho más sencillo a la vista saber por dónde van tus rutas. Estas son las medidas que se están considerando en un peralte de 35 nominal y variamos en un ancho, ya sea, peralte nominal de 35, de 60 y de 110. Mientras que el ancho va desde los 50, 100, 150, 200, 300 y 400. ¿Cómo se arma el código? Es muy sencillo para cuando quieran pedir una cotización. Primeramente se tiene la medida del peralte, que es 35, en este caso podríamos tener la de 60, y después vamos a poner el ancho, ya sea un 50, un 100, como mencioné, hasta el 400. La clasificación del acabado que necesitas, en este caso es la parte de acero inoxidable de la 304, y por último ponen el código de la SK, que es Skele, ¿no? Como tal, de la marca del fabricante. Y por último hay una pequeña tabla, aquí tuvimos un error, una disculpa, las charolas era 50 diagonal 60, el peralte realmente es de 60, y en una de 60 te caben, en categoría 5E te caben cables de Pandit, categoría 5E te caben 67 cables, esto considerando el 40 inicial que pide el estándar. Te caben 60 cables de categoría 5E, te caben 52 cables de categoría 6, 33 de 6A normal y 51 en diámetro reducido. Si se fijan, como se les había mencionado anteriormente, el cable categoría 6 a diámetro reducido es muy similar al cable categoría 6 normalito. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto es prácticamente de lo que quería hablarles el día de hoy. No sé si quieran pasar unas preguntas, Ayerin. Ok, muy bien. Hay una pregunta de Rodrigo Pozo que dice, ¿podría el gancho tipo J suplir una bandeja o una escalerilla? Sí, realmente se utiliza para, por ejemplo, si estuvieras hablando de que estás en una nave industrial, en donde el techo está muy por encima de lo que tú vas a requerir, normalmente no se recomienda la escalerilla, sino que si tienes también vigas que estén a cierta altura, se recomienda que pongas los ganchos tipo J en las vigas y estas las vayas llevando a 1.5 o 1 metro para que lo que viene siendo el colgado del cable no sea superior y vaya a trozar el cable. Por eso se recomienda esa distancia y obviamente respetar la cantidad de cables que hay que poner en los ganchos tipo J, pero sí se puede sustituir. Depende mucho en dónde lo vayas a llevar. Si tienes algún caso en específico que nos quieras platicar, ya lo podemos ver en particular sin problema alguno. Ok, muy bien. Dejo mis datos. Pregunta Felipe Montaño, ¿el proyecto es certificable con gancho tipo J? ¿Perdón? Dice, el proyecto, Felipe Montaño pregunta, ¿el proyecto es certificable con gancho tipo J? Claro, también se puede certificar con gancho tipo J porque está permitido por el estándar. Ok, y también nos pregunta, ¿a qué distancia se recomienda cada gancho? A uno es de 1 metro a 1 metro como 5 como máximo para que no se vaya, insisto. Recuerden de que tenemos ese cable que va a colgar entre gancho y gancho, tiene fuerza de gravedad. Entonces, para que no nos vaya a trozar los cables y no nos vaya a vencer, tienen que estar a 1 o 1.5 como máximo. Ok, muy bien, creo que también por ahí fue la misma pregunta que realizó Rogelio Colunga. Y también por acá Darío Romero tiene la duda de que no le queda muy claro lo de la cantidad de curvas. Ok, las curvas, va, me regreso, sabía que iba a haber duda ahí. Ok. Ok. Imagínate que tú vas a cablear esta zona, ¿no? Esta zona de aquí, donde se ve ahorita mi imagen. Entonces, el cambio de dirección a lo que me refiero es, tú vienes por esta parte de aquí. Cuando tú haces esta, o sea, cuando tú subes,
A eso se le llama cambio de dirección. Imagínate que tú vas a hacer el disparo en el piso para que de aquí tú ya cables. La parte importante o el cambio de dirección que se permite en 2 y lo haces a 30 metros, como dice el estándar, y aquí voy a hacer mucho hincapié. Recuerden que el estándar no conoce todos los diferentes tipos de instalaciones. Les dice buenas prácticas, no quiere decir que lo hagan igual. Muchos me podrían decir, oye Rodrigo, yo puedo hacer 3 cambios de dirección si no sé, si cada registro lo pongo a 20 metros. Sí, ¿por qué? Porque, insisto, matemáticas simples, estás haciendo cada 20 y estás haciendo 2 por 3 son 6, irías en 60 metros, no habría ningún inconveniente en que lo hicieras así, pero estoy hablando del estándar. El estándar dice que tú cada que hagas una tirada, imagínate que vas a cablear esta zona de aquí. Tú vas por tu escalerilla en tu cableado horizontal, pero vas a llegar a querer surtir todos estos nodos. Entonces, cada uno de estos son disparos. El estándar dice que cada 30 metros debes de poner uno. Entonces, si yo voy con esta tendida de cables, pues a lo mejor aquí voy a poner uno y aquí sacaría estos 2 servicios. Pero después dejaría eso. Ahora, tengo que volver para poder hacer el siguiente disparo. ¿Cómo quiero que lo veas? Si tú llegas y haces esta habitación, es un cambio de dirección, este es otro cambio de dirección. Quiere decir que aquí ya hay 2, como dice el estándar. Ya no podría tener un tercero porque voy a superar los 90 metros. Pero ya estando en el piso, si yo tengo que pasar este cable para llegar a esta zona de aquí, voy a tener que hacer curva en este tubo, porque a lo mejor es un poste, no es un tubo, es un pilar que no puedo meter, perforar ni nada, pues a lo mejor aquí le voy a dar la vuelta y aquí estás haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y luego te vas hasta el otro lado y llegas por el otro extremo. Entonces, todos estos movimientos que estás haciendo aquí, o sea, todas estas curvitas que estás haciendo aquí, no cuentan. La que cuenta es cuando tú vas por tu escalerilla y vas a subir. Esos son los cambios de dirección. Por eso el estándar dice, ok, imagínate, aquí son 30, registro, codo, un cambio de dirección. Y ahora sí, voy a cablear los 2 nodos que me pide esta zona. Le sigo, nueva tendida. Le sigo con los demás cables y aquí hago otra vez un registro, un codo, subo, cambio de dirección y ahora sí cableo todos los nodos que me piden aquí. A eso se refiere. No sé si ya quedó un poquito más claro. Simplemente es como se ve en esto. Esta es tu escalerilla, pones un registro, haces tu codo y esta es una salida hacia el piso que vas a cablear y esto es una primera salida. Sigo con mi tendida porque llevaba, no sé, 12 cables. Aquí voy a subir 6. Entonces, estos 6 ya los subí y los demás siguen. Ahora, llego al segundo, otro que son otros 30 metros, pongo mi codo y ahora sí, saco los últimos 6 que necesitaba. A eso me refiero con los cambios de dirección. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, muy bien. Y por acá, no, bueno, nos comentan de la presentación, si se puede compartir, Rodrigo. Sí, se las mando en PDF. Ok, muy bien. Y pues al parecer no hay más preguntas por el momento ni manos levantadas. Y no sé si gustes agregar algo para finalizar mientras vemos si alguien quedó Sí, con alguna nada pregunta. más decirles, estamos a su disposición, tanto en la parte de Panduit como Skele. Si tienen alguna necesidad de alguna charola, no duden en contactarme. Insisto, les dejo mis datos aquí para cualquier cosa. Y pues nada más agradecerles el apoyo. Una nueva disculpa otra vez por el retraso en el inicio de la sesión. Y pues el apoyo a ti, Ayrin, mucho. Ok, muy bien. Pues sí, al parecer no hay más. Este, ok, preguntan por aquí. En este caso, al momento de realizar los cambios, entonces se puede utilizar las curvas necesarias para llegar al área de trabajo. Es correcto. Para llegar al área de trabajo, una vez que ya hiciste el cambio de dirección, tú ya puedes hacer las curvas necesarias, siempre y cuando no rebases los 100 metros por tirada, ¿no? O sea, recuerden
de que nunca debes de superar los 100 metros. Nada más es tener en cuenta de que por eso ahí te dice, pues, imagínate que estás en la primera sala y son 30 metros, bueno, pues todavía tienes bastante para poder respetar esos 100 metros, ¿no? Ya con todo y patch. Entonces nada más tener en cuenta eso, pero sí, las curvas que hagas ya en la sala donde vas a hacer esa área de trabajo, no pasa nada. Ok, muy bien. Ok, de la presentación, ya comentó Rodrigo que se las va a hacer llegar al correo con el cual se registraron. Y pues al parecer no hay más preguntas. Ok, muchísimas gracias, Janine, por el apoyo. Ok, muchas gracias a ti, Luis Rodrigo López, Product Manager de Grupo APSA, de Bandwidth, Fluke Networks y también pues Skele. Y les agradecemos a todos ustedes su asistencia. También, como ya saben, les pedimos apoyo para responder las 3 preguntitas que la plataforma arroja. Ya que queremos pues conocer sus intereses, algunos comentarios o dudas que hayan quedado pendientes y también sus sugerencias de estos webinars. Se los agradeceremos mucho y pues los esperamos en la siguiente sesión. Por ahí les vamos a estar haciendo llegar todos los temas que tenemos preparados para ustedes la próxima semana y también los links de registro para que nos acompañen. Y pues los esperamos el siguiente jueves en punto de las 10 a estos webinars. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Muchas gracias a todos. Buen día.